Estamos en este estudio donde Dios le pide a Saúl que haga algo respecto de Amalek. Tiene que ir a destruir a Amalek. Una orden compleja, pero que tiene que cumplir. Es una prueba de obediencia. Y lo que hace Saúl, si tú recuerdas, es que él toma la decisión de no cumplir por completo, sino que hay algunas cosas que dicen, no, estos animales no hay que matarlos, al rey hay que llevarlo vivo de regreso, preso, y entonces Dios tiene que reclamarle. Le tiene que reclamar y le dice, mira, tú eres un obstinado porque aunque yo te dije que hicieras algo, no respondes. La semana pasada aprendíamos cómo la desobediencia de Saúl se parece mucho a nuestra desobediencia, cómo nos defendemos al igual que Saúl lo hizo. Porque en el caso de él, todo lo que hace Saúl es decir, no, el culpable no soy yo no tengo la responsabilidad, yo todo lo hice bien, lo malo que ves aquí lo hicieron otros, yo no tengo el problema, yo no tengo el problema. Y Dios tiene que mandarle a Samuel en varias iteraciones, varias partes de la conversación donde Samuel está tratando de que Saúl diga sí, yo he sido, pero no, Saúl, no y no. Entonces viene Samuel y tiene que desenmascararlo. Aprendimos la semana pasada que excusarte, justificarte, negar, minimizar, racionalizar o transferir la culpa de tu pecado precede a la derrota espiritual. Y lo que vamos a tocar esta mañana son apenas dos versículos, fíjate, dos versículos, pero para mí entender son dos de los versículos más importantes en toda la historia de 1 Samuel. Marcan un cambio. Y para serte honesto, ni vamos a tener el tiempo completo para extraer todo lo que hay allí, pero creo que lo que Dios nos da esta mañana debe ser suficiente para que tomemos algunas decisiones. En estos dos versículos, lo que vas a encontrar es la sentencia de Samuel a Saúl. No es un diálogo, no es una discusión, no es una propuesta, es una sentencia. Es una sentencia que Dios da por medio de Samuel a Saúl a causa de su desobediencia. Vamos a hablar claro de las consecuencias del problema de la obstinación, cómo la obstinación trae algunas consecuencias últimas que muchos de los que estamos acá todavía tenemos la oportunidad de evitar, pero que si permitimos que el viejo hombre, Saúl, tome control, entonces nos vamos a ver en el caso delicado de tratar con esas consecuencias. Yo te voy a leer 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y aquí está la sentencia. La sentencia de Dios por medio de Samuel a Saúl dice así. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tarde o temprano, ese es el principio de esta mañana, tarde o temprano, nuestra desobediencia termina provocando el divorcio con Dios. Y vas a ver por qué uso esa palabra, es muy a propósito. O sea, termina firmándose un divorcio entre Dios y nosotros y la relación se acaba. No estoy hablando de la pérdida de la salvación. Quizás aquí hay algunas personas que no crecieron en vida nueva, tu parte espiritual, y tú luchas todavía con el concepto de si la salvación se pierde o no se pierde. La salvación no se pierde y tocar eso sería un tema totalmente aparte. Pero lo que sí puede pasar es que en esta tierra, aquí donde nosotros estamos, se pierde el propósito de Dios. Somos salvos como por fuego, pero Dios ya no trata con nosotros usándonos. Tú estás aquí, tú estás en la tierra con un propósito. O sea, no estás aquí para existir nada más, para alcanzar a pagar todas tus deudas antes de morir y para ir de quincena en quincena. Ese no es el propósito de Dios. Él tiene una razón para la cual estés aquí. El libro de Salmos dice en Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, Él tiene un propósito para ti. Y descubrir ese propósito y ser usado por Dios para ese propósito es la mejor cosa de la vida.
Pero perder el propósito es la cosa más espantosa. Por eso dice, tu misericordia es, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No me dejes, no me sueltes. En el Nuevo Testamento Pablo lo plantea de otra forma. En Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que... Y sabes que siempre dejamos ese pasaje esa última pedazo de la Biblia sin entender. O sea, lo que queremos es saber que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero no, dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, tiene que haber un propósito. Si tú no tienes ese propósito, aunque no te mueras y aunque no pierdas la salvación, la vida se vuelve bien complicada. Lo que vamos a estudiar ahora marca un cambio para siempre en la realidad de Saúl. Saúl no va a morir. Saúl va a pasar 15 años más en una posición en la cual es rey, pero Dios ya no le usa. Vamos a ver cómo aparece David en la escena y cómo Dios decide trabajar por medio de David y todo el sufrimiento que Saúl tiene es un sufrimiento emocional porque ha perdido su propósito completamente. Yo te digo que para un creyente una vida sin propósito, yo creo que es una forma de decirlo, una vida sin propósito termina siendo un infierno de lento sufrimiento. O sea, que no te mueras 30 años más sin propósito es un desperdicio de vida. Terrible, terrible, terrible. Eso es lo que le pasa a Saúl. Ahora, para entenderlo, fíjate, para entender la sentencia, yo quisiera replantear la sentencia en base a algunas preguntas. Creo que las preguntas nos van a orientar para que nosotros podamos sacar todo lo que está ahí. La primera pregunta que yo creo que Samuel haría a Saúl es, Saúl, ¿cómo complaces a Dios? ¿Cómo se complace a Dios? Porque en el argumento de Saúl el asunto ha sido así. Yo sé que Dios me mandó a hacer algo, yo sé que tenía que matar a todas las ovejas, los animales, pero en mi opinión, si yo traía unas ovejas gordas de lo mejor y se las ofrecía a Dios, porque ese es el argumento que he puesto, entonces Dios iba a estar contento, ¿verdad? Porque es la idea. No importa que haya un poco de desobediencia, si yo hago algo para Dios, Dios se pone contento. Tú sabes, el pensamiento cristiano evangélico es el que peca y reza empata. Ese es el pensamiento, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer algunas cosas malas, pero luego hago algunas cosas buenas y entonces Dios se va a quedar contento. Y la respuesta de Samuel, la pregunta de Samuel plantea la pregunta, ¿verdad? No, ¿cómo funciona esto? Y no funciona así. Todos estamos, fíjate, todos estamos tratando de complacer a alguien. Yo te lo digo, la vida de cada quien se define al responder a la pregunta, ¿a quién estoy tratando de complacer? Y el asunto funciona así. Los niños chiquitos tratan de complacer a sus papás. Cuando eres adolescente, dejas de complacer a tus papás y quieres complacer a tus amigos. Por eso los adolescentes tienen esa crisis tremenda donde quieren pertenecer. Pero luego te enamoras y ya no te interesa complacer a tus amigos, quieres complacer a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo. Pero luego te das cuenta que es redondo, redondo, barril sin fondo, ¿verdad? No hay forma de complacerlo o complacerla. Y entonces un momentito donde te cansas y dices, ahora me voy a complacer a mí. Y hay un montón de creyentes ahora que viven para complacerse. O sea, no viven para complacer a su pareja, ni complacer a sus papás, ni a sus amigos. A ellos les interesa nada más cómo se complacen ellos mismos. Algunos estamos aquí sentados o parados esta mañana, viendo cómo nos complacemos. ¿Sabes que según la Biblia, un creyente debe vivir para complacer a Dios? Ese debe ser el propósito. No complacer a los papás, no complacer a la pareja, no complacer a los amigos, no complacer a los hermanos de la iglesia, complacer a Dios. Por eso Pablo dijo en Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, ahí está claro, no sería siervo de Cristo. ¿Quién es el que nos manda? Entonces, la pregunta aquí para Samuel, de Samuel a Saúl es, ok, ¿cómo se complace a Dios? Porque tú has propuesto, Saúl, que si le traías unas ovejas, unos holocaustos y unos sacrificios, unas víctimas, entonces de seguro Dios se iba a complacer.
Pero no funciona así. Mira cómo lo dice versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Y yo voy a poner aquí palabras en la boca de Saúl a propósito y con respeto lo hago, pero para que nos entendamos. Yo creo que en la boca de Samuel, Samuel le dice a Saúl, Saúl, te has equivocado, te has equivocado. ¿Qué hace que Dios se complazca? La misma expresión quiere decir se incline. ¿Qué hace que Dios se baje para recibir lo que estás dándole? ¿Será que Dios se complace por algo que nosotros hacemos para Él? Déjame hacer un ejercicio aquí, porque creo que todos podríamos citar el pasaje. Hay pasajes que dicen que lo que Dios le complace. El pasaje más conocido probablemente es aquel de Hebreos capítulo 11 que dice, sin fe pues es imposible agradar a Dios. O sea, ¿cómo se complace Dios? Por medio de la fe. Pero esa no es la única vez que la Biblia dice que Dios se complace por lo que nosotros hagamos. Te doy algunos aquí. Dios se complace porque seas obediente. Dice este pasaje en 1 Samuel 15 y Colosenses capítulo 3. Dios se complace si tú le crees. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice que Dios se complace si tú le temes. Dice Salmo 147, 11. Dice que Dios se complace si eres íntegro. Y eso lo dice por un montón de ocasiones en la Biblia. Salmo 16, 3 por otro montón de lugares. Dios se complace si tú buscas su sabiduría. Dios se complace si tú intercedes por otros. Dios se complace si tú ayudas a otros. Y quizás podríamos encontrar algunas otras áreas, pero tú vas a darte cuenta que Dios nunca se complace por cosas externas. Siempre se complace por lo que tú eres adentro y lo que eres para Él, si eres obediente. Muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que si hacemos algunas cosas para Él, ¿verdad? Y depende de cuál sea tu trasfondo religioso, llegas a algunas conclusiones, ¿verdad? Si yo vengo a la iglesia, entonces Dios se complace. O sea, no importa si yo viví como el diablo entre lunes y sábado, pero vengo el domingo a la iglesia. Y entonces eso como que complace a Dios. O si yo sirvo a Dios, si sirvo en un ministerio, entonces Dios se complace. No importa cómo haya hecho, que haya sido el resto de la semana, si yo he tenido una actitud espantosa hacia la gente. Si yo puedo ganar almas. Hay iglesias donde, hey, yo me gané 5 almas esta semana, ¿verdad? Entonces no importa si yo tengo otra mujer, ¿verdad? Porque yo estoy ganando almas. Pero Dios no se complace por todas esas cosas. ¿Sabes? Es no entender el carácter de Dios. Dios no necesita nada de esto. Es bueno recordarlo. No es que si tú vienes el domingo en la mañana, Dios va a decir, gracias que viniste, te lo agradezco. Y serviste. Muchas gracias, esto me complace, ¿verdad? Y además diste ofrenda. Gracias, te lo agradezco. Tranquilo, lo que hiciste esta semana no importa porque yo ahora estoy complacido. Esa es la actitud de Saúl. Y Samuel le dice, estás equivocado. Dios no se complace porque tú le traigas algo. No es la forma como se complace a Dios. Nunca se complace por la parte externa. Dice en 1 Corintios capítulo 7, precisamente hablando de esto, dice la circuncisión, la parte religiosa, nada es. Y la circuncisión, nada es. Sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, no es las cosas que tú haces. Es esa actitud de obediencia la que Dios está buscando. Entonces, no te equivoques, Saúl. Estás equivocado. Tú has pensado que puedes sobornar a Dios haciendo algo. Por eso ahora quizás entiendes la frase famosa de Dios Padre. Allá en Marcos capítulo 1, cuando está hablando con Jesús, dice, y vino una voz en los cielos que decía, tú eres mi hijo amado. Y fíjate lo que dice, en ti tengo complacencia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Yo de ti me agrado. Ahí me realizo. ¿Cuánto me realizo? Por eso en la medida en que somos más como Jesús, Dios se complace en nosotros. No por lo que hacemos. Entre más te pareces a Cristo, más complaces a Dios. Más Dios se complace contigo. No es entre más cosas haces para Él. No es eso. Entre más eres como Jesús. Dice Samuel entonces a Saúl, Saúl, te has equivocado.
Te has equivocado porque no entiendes cómo funciona esto. No entiendes ni lo que dices. A mí me gusta la elección de términos que el Espíritu Santo le da a Samuel usar ahí en el versículo 22. Fíjate, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. ¿Qué son los holocaustos y las víctimas? Yo voy a hacer el esfuerzo, el intento esta mañana de explicarte el libro de Levítico en 2 o 3 minutos. Entonces ponme mucha atención, saca tus antenas. Porque en el libro de Levítico está todo el sistema de sacrificios. Estos dos términos que Samuel usa en esta ocasión son términos propios del libro de Levítico, que explican algo de los sacrificios. Pero la mayor parte de nosotros acá no entendemos el sistema de sacrificios. Aunque Steve lo enseñó. Steve enseñó el libro de Levítico hace unos años y puedes buscar sus enseñanzas. Y también, si quieres entenderlo más completo, en el seminario hay una clase completa del ministerio del tabernáculo y todo lo que pasaba ahí. Pero, ¿cómo funciona el sistema de sacrificios? A propósito, tú lees el libro de Levítico y estoy seguro que la mayor parte de aquí pasan rapidito por ahí. Porque ahí te empieza a hablar de carneros y palominos y flor de harina y jares, ¿verdad? Y de grasa y entonces uno dice, no, yo quiero llegar a Proverbios tan rápido como sea posible, ¿verdad? Pasa por ahí rápido. Solo para información tuya, los judíos, los niños judíos, el primer libro que estudiaban y memorizaban era Levítico. Dice, ¿por qué? Porque ahí estaba la forma de satisfacer a Dios. O sea, si uno entendía el libro de Levítico y entendía los principios detrás de los sacrificios, entendía la relación con Dios. Creo que algunos de nosotros no lo entendemos. Por eso Dios le dice por medio de Samuel a Saúl, no entendés. Has traído holocaustos y víctimas y no entendés cómo funciona esto entonces. ¿Por qué? Aquí te explico cómo funciona. En alguna frase. Obviamente no vamos a ir a los pasajes porque no tenemos el tiempo. Pero el libro de Levítico plantea cómo podemos restablecer nuestra comunión con Dios para poder adorarle. Esas son las dos cosas. O sea, hay sacrificios, hay 5 sacrificios que el libro de Levítico pide y son para restablecer la comunión con Dios y para adorarle. 2 de estos sacrificios son obligatorios. Es el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Y estos son los sacrificios que restablecen la comunión de una persona con Dios. Los otros 3 sacrificios no son obligatorios, son voluntarios. Son el sacrificio de holocausto, las ofrendas de paz y las ofrendas de cereal. Estos últimos 3 te permiten adorar a Dios. Pero no puedes adorar a Dios si primero no has resuelto tu problema de comunión. Es imposible. O sea, en el orden de Dios es: primero arreglas tu problema de pecado, reconoces tu culpa, la tratas y entonces tienes acceso a mí para que me puedas adorar. Pero no puedes ir a un proceso de adoración si primero no has resuelto tu problema de pecado. Es imposible, completamente imposible. Ahora, ¿cómo funcionaban esos? Estos eran un montón de animales los que habían ahí, ¿verdad? En el caso específico de los sacrificios por el pecado, creo que esto me está aquí, el sacrificio por el pecado, era dependiendo de cuánto dinero tenías, así tú dabas diferentes tipos de ofrenda. Si tenías mucho dinero, te aparecías con un becerro o con una oveja y la ofrecías. Si tenías poco dinero, muy poco dinero, tenías que dar aunque sea un poquito de flor de harina. Pero ahí en medio de esos 2 extremos habían otro montón de opciones. Palominos, ovejas. No que podías dar lo que tú querías. No podías llegar con el gato de la casa. Ni nada por el estilo. O sea, aunque algunos quisieran, ¿verdad? Pero no podías. Tenía que ser en el sistema que Dios había puesto. El sacrificio por la culpa, la única cosa que se aceptaba era un carnero. En ambos, fíjate, cuando se trataba de carne, una parte se quemaba para Dios, toda la grasa se quemaba para Dios y la carne era repartida entre el oferente y el sacerdote. Ok, si tú hacías esto, entonces podías ofrecer los sacrificios voluntarios. Si no ofrecías
los sacrificios obligatorios, no podías ofrecer los sacrificios voluntarios. ¿Cuáles son los sacrificios voluntarios? Bueno, en los holocaustos lo que había eran animales grandes, becerros y ovejas. Y ahí se quemaba todo, ahí no comías nada. Era una forma de decir, Señor, te adoramos, todo es para ti. Solamente el cuero le quedaba a los sacerdotes, pero de ahí todo se consumía para Dios. Pero no podías adorar a Dios si primero no habías arreglado el problema de pecado. El otro sacrificio de animales era la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz era siempre una oveja. Y la oveja tenía que venir de los rebaños del dueño, de la persona que iba a ofrecer el sacrificio, al igual que la ofrenda de cereal. La ofrenda de cereal era la única que no era un animal, ¿verdad? Sino que era cereal. Y aquí está la parte de que si era mecida o levantada, y tenía que ver con decir, Señor, yo reconozco que vivo una vida en paz por tu provisión conmigo. Pero eso era después de haber arreglado el problema del pecado. Ok, ahora entiendes el libro de Levítico, fíjate, qué bárbaro. Ya eres levitólogo, aquí va, leviticólogo. Viene Samuel y le dice a Saúl, mira, tú has traído holocaustos y has traído víctimas, que es el mismo término para sacrificios de paz, pero no has arreglado el problema del pecado. Tú estás equivocado. O sea, tú crees que puedes entrar a adorar a Dios cuando te dé la gana sin haber resuelto tu problema de pecado, sin haber admitido tu culpa. Eso no se puede. No se puede. Estás equivocado porque crees que a Dios se le compra con algo que le das, y no lo compras así. Pero estás equivocado porque no entendés cómo funciona el sistema. En el sistema no puedes adorar a Dios si primero no has resuelto tu problema grande de pecado. Dios nos diría exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo es que tú venís a cantar aquí al Señor? Y acabas de decir hace un ratito, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Lo cantaste diciendo, yo te ofrezco esto, Señor. Si sigues viviendo como estás viviendo el resto de la semana. Y Dios te está topando contra tratar tu pecado y tú te obstinas en no arreglarlo. O sea, ¿no has entendido cómo funciona? ¿No has entendido que para Dios la cosa importante no es la forma como lo adoras? Porque la forma como lo adoras tiene que pasar antes por el paso previo de decir, tú y yo estamos en paz, yo he reconocido mi pecado. Yo te digo, creo que algunos de nosotros, si Dios tuviera que pararnos ahí a la entrada y tuviera que decirnos, hey, momentito, no puedes entrar a adorar aquí, no puedes entrar a la comunión aquí, no puedes ir a servir allá, no puedes ir a testificar, no puedes dar, no me interesa tu dinero, no puedes ofrendar si no arreglas tu problema de pecado primero. Yo creo que muchos nos sentiríamos como, hey, si yo un favor estoy haciendo aquí para venir. No has entendido entonces cómo funciona la cosa. Si no se resuelve la comunión primero, no puede haber adoración. Saúl, tú no entendés, ¿verdad? Viniste a ofrecer lo que no se trataba, de lo que no se debía ofrecer. Lo que a Dios le importa es la obediencia. Eso es lo que le dice Samuel a Saúl. Saúl, estás equivocado porque crees que puedes comprar a Dios. Saúl, estás equivocado porque no entiendes cómo funciona la cosa. No puede haber adoración si primero no has resuelto tu problema de pecado y tu culpa, la comunión con Él. Y estás equivocado porque lo que Dios está interesado es en la obediencia. No está interesado en otra cosa. Yo te digo lo mismo a ti, creo que es lo mismo para nosotros. Creo que a veces no entendemos que lo que vale para Dios es precisamente la obediencia. En aquella plática entre Jesús y uno de los escribas, donde el escriba le pregunta a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y aquí estamos hablando de valor. ¿Qué es lo más importante? Jesús le resume todo el Antiguo Testamento en 2 frases. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que le responde el escriba es, el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más, y usa las mismas 2 palabras de Samuel, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Creo que tenemos que abrir los ojos. Te llevo a un pasaje, y te llevo a un pasaje
difícil de encontrar a propósito, porque creo que a veces necesitamos conocer mejor nuestra Biblia. Venga, Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas está ahí a la par de Nahum. Ah, ok, me va a decir, gracias. Como alguien dijo más temprano, ¿verdad? ¿Dónde está Miqueas, hermano? Y le dice, ahí en el índice. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí puedes encontrarlo, ¿verdad? Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6 es uno de estos libritos también que no estudiamos, pero Miqueas capítulo 6, o no se estudia regularmente. Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante es el tipo de trozo que deberías tener subrayado en tu Biblia. Es una serie de exageraciones de Dios para que entendamos su punto. Dice versículo 6, dice Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Ahora eres experto en Levítico, ahora entiendes cómo llego a la fase de adorar. ¿Cómo llego a la fase de adorar? ¿Cómo llego a la parte donde yo tengo una relación de comunión con Él? Dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y la respuesta es no. Si ibas por el sistema levítico, tenías que presentar primero con las ofrendas obligatorias. Con las otras que te explicaba, ¿verdad? La que tenía que ver con la paz, con el pecado y con la culpa. Dice, no te presentas así nomás. Se agradará Jehová de millares de carneros. Y aquí va a ser una exageración, ¿verdad? Es eso lo que impacta a Dios. O de 10,000 arroyos de aceite. ¿Por qué dice esto? Porque cuando se iba a ofrecer un sacrificio, se derramaba aceite sobre el sacrificio. Estaban cocinándose y se derramaba. Y yo siempre pienso que ahí debe haber sido un olorazo a carne asada. Increíble, ¿verdad? Y yo no he desayunado, entonces solo de pensarlo y estar hablando de esto toda la semana, toda la mañana, me da hambre. Pero dice, ¿será que Dios se complace en que traigamos un montón de animales y que le echemos este montón de aceite? Va a exagerar todavía más su punto. Y dice el versículo 7 en la parte final, daré mi primogénito por mi rebelión. O sea, sigue el orden de pensamientos. Si a Dios se le agradara por un sacrificio, ¿no sería el sacrificio máximo que yo diera a mi hija primogénita y se la ofreciera en un altar? Eso sería como lo máximo. Y dice, daría el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y la respuesta es no a cada una de estas cosas. No, a Dios no satisfaces así. No lo satisfaces dándole un montón de cosas. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es interior. Yo te digo lo mismo, hermano. Hermano amado. Te equivocas. No entendés cómo funciona la cosa. Dios no se impacta por lo que le hagas y por lo que le des. Nunca. Nunca tengas esta idea de que yo lo que le estoy dando a Él. No, Él no se impacta. Él se impacta por la obediencia. Si tú no estás obedeciendo, si tú estás viviendo, fíjate, viviendo en pecado, y ahora yo entiendo que todos pecamos, pero creo que entiendes lo que estoy diciendo. Si tu actitud hacia el pecado es yo así vivo y no me importa, yo así soy y no me importa, y crees que por acercarte a Dios dándole algo vas a impactar a Dios, te has equivocado. Te has equivocado, porque el asunto no funciona así. No importa qué ofrezcas a Dios, no puedes llegar a Él mientras no soluciones el problema de la desobediencia. No se puede. Son primero la ofrenda por el pecado y por la culpa, después vienen las otras cosas. Pero algunos aquí estamos en la posición de Saúl. Sí, la desobediencia no fue tan grande, fueron unas ovejitas, unos carneritos. Dice Dios, no. Le va a hacer Samuel otra pregunta. Es que tú no clasificas bien el pecado, ¿verdad? El pecado tiene clasificaciones y uso la palabra a propósito porque creo que de esa forma sacudo la manera de pensar de muchos aquí. Todos aquí hemos oído la expresión pecado es pecado, hermano, ¿verdad? Pecado es pecado, todo es pecado. Si algo es malo es pecado. Yo estoy de acuerdo, pecado es pecado. Te voy a citar un pasaje en unos instantes en el libro de Santiago que dice que el problema es ofender a Dios, es no obedecer a Dios.
Pero las consecuencias son diferentes, la complejidad del pecado es diferente. Por ejemplo, si yo tengo una mala actitud hacia ti es pecado, ¿verdad? Y si te odio es pecado también. Y si te pego es pecado también. Y si te mato es pecado también. Es pecado, ¿verdad? Tan pecado es que yo te mate como que tengo una mala actitud. Pero las consecuencias son diferentes, ¿o no? ¿O no? Si querés probamos. Ajá. No, no, ¿verdad? Mejor no. Pero no. Esa línea de pensamiento está en un montón de pecados en la Biblia. Dios nos dice a los hombres, si tú ves a una mujer y la codicias, eso es como que hubieras tenido una relación carnal con ella. Es igual de pecado, pero las consecuencias son diferentes. Son completamente diferentes. Entonces, hay pecados que tienen consecuencias más graves. Y hay algunos que tienen consecuencias no tan graves. No te lo digo para justificar los pecados que no tienen consecuencias graves. Lo digo para advertir el problema de lo grave de algunas consecuencias. Tan simple como eso. El principio aquí es simple una vez más, ¿verdad? Es pecado, sí. Es verdad. Pero asumir que todos los pecados acarrean la misma consecuencia no es realista ni es bíblico. No es bíblico. O sea, algunas cosas son más graves que otras. Está el pasaje de Santiago capítulo 2 que te cité hace un ratito. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera un punto se hace culpable de todo. Sí, todos son pecados, pero algunos tienen algunas consecuencias más graves y más grandes. Entonces, Samuel le dice a Saúl, mira, es grave, que desobedecieras es grave. Es tan grave, le dice, como que te dedicaras a la adivinación. Eso es lo que le dice, versículo, si estás conmigo ahí en 1 Samuel 15, versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ok, ¿cuál es el problema de la adivinación? El problema de la adivinación es que quienes recurren a los adivinos lo hacen para que los adivinos te digan qué hacer. Ese es el propósito, o sea, y yo sé que la mayor parte aquí no iría donde un adivino, ¿verdad? Hay una bruja y uno dice, no, ¿verdad? Y yo creo que la mayor parte aquí somos sensatos y decimos, si todos son, la mayor parte son charlatanes, ¿verdad? Que te lean el café y el té y las cartas y la mano, ¿verdad? Y la bola de cristal y te leen, yo no sé, los correos electrónicos, o sea... No, eso no, ¿verdad? Eso tú dices, son charlatanerías. Y creo que sí, muchos son charlatanes, pero tú sabes que en la Biblia hay una competencia entre los adivinos y Dios, todo el tiempo. Porque los adivinos quieren tomar el papel de Dios. Dios dice, no, yo te tengo que decir qué hacer. Tú no vas delante de un adivino, yo te tengo que decir qué hacer. En el libro de Isaías dice, en Isaías capítulo 8, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. O sea, no hombre, ¿cómo vas a creer que voy a ir a hablar con un adivino? Si yo tengo a Dios, que Dios me puede decir a mí qué hacer. Por eso la competencia, por eso lo grave del pecado. Porque era una forma de sustituir a Dios. Por cierto, ¿sabes qué se hacía con un adivino, un hechicero? ¿Sabes qué se hacía? Bien simple, un versículo bien simple. Éxodo capítulo 22, versículo 18 dice, a la hechicera no dejarás que viva. Simple. O sea, a las brujas hay que matarlas. Y tú me decís, en mi colonia hay una señora que... Ok, Antiguo Testamento, acuérdate, ¿verdad? Pero aquí lo que estaba diciendo es, hey, esto es intolerable. Y más intolerable, o sea, intolerable sería pensar que tú vas a ir donde un adivino. Pero aquí está diciendo otra cosa, Samuel. Más intolerable sería que tú te convirtieras en un adivino. O sea, dice, fíjate, no dice que el pecado de rebeldía es como consultar a los adivinos. Dice que el pecado de rebeldía es como la adivinación. O sea, como que tú te vuelvas alguien que quiere sustituir a Dios. Y eso es impensable. Es grave, es gravísimo. El libro de Deuteronomio dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces le dice, Saúl,
lo que has hecho es grave, es bien grave. Es tan grave como que te hubieras vuelto un brujo. Es así de grave. O sea, no es que, no, yo sé que eran unas ovejitas, ¿verdad? Pero estaban gorditas y se las traje al Señor. Y no entendés, no entendés. No funciona así, tú no has entendido cómo funciona la cosa. Y lo que has hecho es bien grave. Pero todavía es más grave, le dice, que no reconozcas lo que has hecho. Inmediatamente compara otros dos pecados, dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Los adivinos sustituían a Dios porque tú oías a los adivinos en vez de a Dios. Los ídolos sustituyen a Dios porque tú honras a los ídolos en vez de honrar a Dios. Entonces son dos sustitutos de Dios. Y dice, eso es grave. Ahora, yo entiendo que aquí no hay nadie que tiene ídolos en su casa, ¿verdad? O sea, y me refiero a que si voy a tu casa y abro la puerta de tu closet, no voy a encontrar un gran sapo ahí, ¿verdad? Donde tú le encendes una velita todas las noches, o sea, yo estoy seguro. Sería como inconcebible, ¿verdad? Sería inconcebible, o sea, realmente. O sea, te dice tu discipulador, hey, vení, vamos a tomar café en mi casa, ¿verdad? Y tú llegas ahí y ves, yo no sé, una gran estatua de Quetzalcóatl, ¿verdad? Y entonces, sí que tienes eso ahí, ¿verdad? No, es que hay oro todas las noches, o sea, no, ¿verdad? No. Pero dice Dios por medio de Samuel a Saúl, pero así es cuando sos de terco. Es inconcebible. Es inconcebible. Es tan inconcebible como tener un ídolo. ¿Sabes que los ídolos, decía la Biblia, no debían ni mencionarse? ¿Sabes que algunas cosas entre creyentes no deben ni mencionarse? El libro de Efesios dice que fornicación y esa clase de pecados no deben ni de mencionarse entre nosotros. Pero para el Antiguo Testamento, decía Éxodo capítulo 23, todo lo que os he dicho guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis. Ni hay que hablar de ellos, ni se oirá de vuestra boca. O sea, eran los innombrables, literalmente, ¿verdad? Si te gusta Harry Potter, sabes de qué estoy hablando. O sea, no debe ser. Esto no debe ser. El problema de idolatría y el problema de hechicería y el problema de rebeldía y el problema de adivinación es que lo puedes practicar debajo de agua. O sea, aquí podría haber un brujo y nadie sabe. Nadie sabe. Mira a la persona que tienes a la par y preocúpate mucho, ¿verdad? Ok. Aquí podría haber un idólatra y nadie lo sabe. El libro de Oseas dice, Oseas capítulo 11, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Señor, te adoramos, pero soy como un brujo en que no te obedezco y soy como un idólatra en que no quiero aceptarlo, pero te adoro, Señor. Dice, me llaman el Altísimo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Todo es de labios. No tenemos el tiempo, pero si estás tomando notas, ahí en Deuteronomio capítulo 4, habla precisamente de la prohibición sobre idolatría específicamente para la nación de Israel. ¿Qué está haciendo Samuel? Samuel está diciéndole, Saúl, te has equivocado. Tú no entiendes cómo funciona la cosa. No adoras a Dios sin antes haber resuelto el problema de tu pecado. Tú tienes que entender que lo que a Dios le interesa es la obediencia. Y lo que has hecho es grave, es bien grave. Y además es más grave que te vuelvas obstinado y no quieras reconocer tu pecado. Te estás poniendo como un ídolo delante de ti. Yo te cité el pensamiento de Warren Wiersbe la semana pasada y lo repito porque creo que casa aquí. Conocer la voluntad de Dios y deliberadamente desobedecerla es ponernos por encima de Dios y por lo tanto convertirnos en nuestro propio Dios. O sea, ahora yo no oigo a Dios o ahora oigo al adivino. Y ahora yo no honro a Dios, ahora honro al ídolo. Por eso él dice, esta es la forma más vil de idolatría. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Y aquí te pido que saques las antenas, porque aquí viene la sentencia. Saúl, te has equivocado. Te has equivocado porque
No entiendes cómo funciona la cosa. No entiendes el papel de la obediencia. Lo que has hecho es grave. Pero más grave todavía es que no has querido reconocerlo. Entonces aquí viene la sentencia. Versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí está la sentencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La tercera pregunta de esta mañana es, ¿cómo compensas el pecado de la obstinación? Hay un principio de compensación. Hay un principio de retribución. Si has estado siguiendo el estudio de Abdías, lo hemos visto. Yo te lo voy a repetir en unos momentos precisamente porque tiene que ver con todo esto. Pero es dado a Saúl porque Saúl no ha entendido lo grave que ha pasado. Yo voy a decir algo de Saúl. Saúl es el viejo hombre y está dentro de todos nosotros. El viejo hombre se equivoca al no ser capaz de conectar su desobediencia con las consecuencias de su desobediencia. Tú sabes, jóvenes que están aquí, jóvenes, ese es el problema grande de los jóvenes. Inmadurez, imprudencia. O sea, tú no tienes la capacidad de conectar la desobediencia con la consecuencia que viene después. Ese es el problema, por eso te metes en tantos líos. Se supone que cuando uno se hace grande y madura, ya eso se quita. Pero el problema es que tenemos al viejo hombre. Y al viejo hombre le cuesta conectar la desobediencia con las consecuencias. Te pongo un caso, un par de casos. Te metes con una persona que no es tu esposo o tu esposa, adulterio. Y entonces flirteas y se consume el pecado, pero se descubre el pecado. Y tus hijos se dan cuenta. Y viene una crisis terrible, y viene el divorcio. Y entonces en ese momento tú pasas por el sufrimiento, y yo lo he visto. O sea, qué tremendo esto que me está pasando. Mire, yo no quisiera que esto pasara. Ok, eso deberías de haberlo pensado cuando estaba flirteando con la otra persona. Si hubieras conectado la desobediencia que estabas por cometer con las consecuencias de la desobediencia, otra historia sería. Pero el problema es que el viejo hombre no ve eso, le cuesta. Y tú podrías ir por cualquier pecado, cualquier situación, ¿verdad? Tú llegas tarde todos los días porque todas las mañanas te cuesta levantarte, ¿verdad? Y la cama te abraza, ¿verdad? Y la colcha te besa también. Y entonces, y todos los días llegas tarde, todos los días llegas tarde. Entonces un día te mandan a llamar del departamento personal y te dicen, mire, está despedido. No, pero yo no tengo otro trabajo. Pero yo ya tengo 55 años, no me dan trabajo en otro lugar. ¿Y mis hijos qué va a hacer? Eso lo hubieras pensado cuando estabas acostado en la cama, que no te querías levantar. No conectaste la desobediencia con las consecuencias de la desobediencia. Y pudiéramos ir por cualquier proceso. Un asunto donde termina un divorcio, una relación que no funciona porque estás muy amargado. Todo tiene que ver con conectar la desobediencia con las consecuencias de la desobediencia. ¿Sabes cómo es? Presumir que nunca enfrentarás las consecuencias de tu desobediencia es como creer que nunca te cobran los gastos que realices con la tarjeta de crédito. O sea, mire, yo quiero comprarlo, pero no tengo plata. Saca la tarjeta, Master paga, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y te la cobran. Te cobran la tarjeta de crédito. Sí, ¿verdad? O alguna vez alguien te ha llamado a la tarjeta para decirte, mire, esto que compró, eso no se lo vamos a cobrar, tranquilo. ¿Y cómo cobran? ¿Son complicados? Sí, ¿verdad? Uno paga. Es tan simple. Sacas la tarjeta y pagas, y tú sabes, como yo lo he dicho un montón de veces, porque él me dice, las tarjetas de crédito son del diablo. No. Algunos las usan como poseídos, digo yo, ¿verdad? Siempre, porque que no entienden de qué se trata el asunto, ¿verdad? Pero pagas. Dios te hace pagar. Dios cobra. Voy a usar una expresión fuerte a propósito, pero Dios estaría totalmente de acuerdo. Si tuviéramos a Dios físicamente aquí materializado, estaría totalmente de acuerdo. Dios
se venga. Él es vengativo. No, Julio, Dios no es vengativo. Claro que es vengativo. Si tú pecas y desobedeces, hay una consecuencia directa donde Dios se venga. Algunos pueden citar el pasaje. Mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Pero te pongo un pasaje que no puedes citar probablemente. Salmos 94, 1 y 2. Jehová, Dios de las venganzas. Y lo repite, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. O sea, pensar que yo puedo hacer algo y decir, tranquilo, no hay ningún problema. Mire, si yo después lo voy a arreglar con el Señor, yo tengo cuello con el Señor, ¿verdad? Entonces voy a hacer algo bueno para Él y él de seguro me lo va a aceptar. No lo entendés, no has entendido, Saúl, no has entendido. Es que hay un proceso, tienes que arreglar tu problema de pecado, de la culpa, antes de adorarlo. Y de todas maneras, lo que le interesa es la obediencia. Y lo que has hecho es grave, pero ser obstinado es todavía peor. Entonces viene el pago. Y el pago es tremendo. El pago en este caso es afrontar el resultado que Saúl perdió su utilidad. ¿Sabes que esa expresión ahí en el versículo 23, que dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey? Es un término fuerte de menosprecio. Está diciendo, porque tú menospreciaste a Dios, o sea, Dios te dio unas instrucciones, pero tú dices, tranquilo, no hay problema. Ahora Dios te menosprecia. Y es un término técnico, dicen los estudiosos del idioma, que se puede traducir como desdeñar, desaparecer, abominar, aborrecer, arrojar, desestimar, despreciar, disipar, echar fuera, menospreciar, rehusar, repudiar, tener en poco, hacer algo vil. Es un término técnico que se utiliza para firmar un divorcio. ¿Sabes qué está pasando ahí? Lo que está diciéndole Dios a Saúl es, Saúl, estamos divorciados. Primero Samuel 15, 23 es la firma del divorcio. Entonces, algunos han pasado por eso aquí. A veces la pareja ha estado separada 2 años, ya no se hablan, pero hay un dolor en el momentito en que se pone la firma. Porque ahí tú te das cuenta, esto se acabó, esto de plano se acabó. Primero Samuel 15, 23 es el momento donde Dios le dice, esto de plano se acabó, Saúl, ya no más sos rey. Y es como un divorcio. Lo dice Isaías capítulo 54, usa el mismo término, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada o desechada o desdeñada, dijo el Dios tuyo. O sea, aquí se acabó todo. ¿Sabes cómo es? Es ese proceso cuando la esposa dice a los de la pluma, ya no dejen entrar al que ha sido mi esposo porque ya no es mi esposo. Y mandas a traer el cerrajero y dice, voy a cambiar las llaves de la cerradura porque él ya no tiene que tener llave aquí. Y las cuentas, voy a cambiar los passwords porque él no tiene entrada. Y mandas una carta al banco para decir, fulano de tal ya no tiene nada. Y hablas con tus abogados para decir, él no puede representar. Y peor, llamas al colegio para decir, mi esposo no puede recoger a mis hijos porque están bajo mi custodia. Y uno dice, qué terrible. Pero eso es lo que está pasando aquí. Saúl, ya no quiero nada contigo. Estás desechado, ya no me interesa. ¿Y por qué es eso? Porque hay algo que se llama la ley de la retribución. Tú desechas a Dios, Dios te desecha. Así funciona. Y está por todos lados en la Escritura. Esa es la razón. Yo te decía el otro día de la ley de la retribución al estar estudiando el libro de Abdías. Y te lo repito para beneficio de los que no estuvieron ahí. La ley de la retribución está presente en todos lados de la Escritura. Y es muy simple. No es un pasaje, pero es muy simple enunciarla. Lo que haces, recibes. Así. Es tan simple. Lo que haces, está por todos lados. Te doy algunos ejemplos. Di algunos la otra noche, pero te doy algunos más ahora. Pregúntale a los egipcios que ahogaron a los niños en el tiempo de Moisés, si sus ejércitos no murieron ahogados después por Dios.
Pregúntale a Amán, que construyó la horca para ahorcar a Mardoqueo, si él no murió ahorcado. Pregúntale a los babilonios que tiraron a Daniel al foso de los leones, si ellos no terminaron comidos por esos mismos leones. Pregúntale a los que derramaron la sangre de los testigos, o que van a derramar la sangre de los testigos en la gran tribulación, si Dios no los va a hacer beberse esa sangre. Pregúntale a Adoni-Besec, aquel rey en el libro de Jueces que le cortó los pulgares de las manos y de los pies a 70 reyes, si él no pasó por el mismo proceso, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Pregúntale a Edom, que se rió y se aprovechó del mal de Jacob, si Dios no lo condenó a esto mismo. Pregúntale a Faraón, que endureció su corazón. Nadie entiende esto. Dios dice que él endureció su corazón, entonces después viene Dios y dice: yo te voy a castigar, te voy a endurecer el corazón. Pregúntale a Adán, ¿cuál fue el castigo por comer el árbol del huerto? Si el castigo no fue sobre todos los árboles de la tierra, pasando una ley donde se maldice la tierra. Pregúntale a Jacob el engañador, lo que su suegro le hizo al engañarlo cuando le dio a la esposa que él no estaba buscando, en una situación muy parecida a lo que él había hecho con su papá. Pregúntale a los hermanos de José, que escucharon su angustia cuando lo estaban vendiendo, si no tuvieron exactamente la misma angustia cuando ellos le estaban comprando ahora. Pregúntale a Giesri, el siervo de Eliseo, ¿qué le pasó cuando pidió un soborno a Naamán por haberlo sanado de la lepra? Su suegro, su jefe. Si no fue que él fue sanado, fue hecho leproso también, el mismo problema. Pregúntale a los israelitas que no quisieron dejar descansar la tierra 70 años, 70 ciclos de reposo, si Dios no tuvo que sacarlos a reposar durante 70 años fuera de la tierra. Pregúntale a los que nos atribulan, ¿cómo Dios les va a pagar con tribulación? Dice 2 Tesalonicenses al hablar del infierno. Pregúntale a Agag la otra semana, cuando veamos en 1 Samuel 15, cuando Samuel le dice: tu espada dejó a un montón de mamás sin hijos, ahora esa espada va a dejar a tu mamá sin hijos, y lo matan. Es retribución. Entonces tú vienes y le dices a Dios: Señor, no, ahí te contento con algo, o sea, ahí te doy algo. No, hay un momentito donde Dios dice: hasta acá, hasta acá. ¿Se pierde la salvación? No, no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. Creo que tiene que ver con algo muy grave en esta tierra, y es la pérdida del propósito. Veo a muchos creyentes de años aquí. La cosa más espantosa que puede pasarte en esta tierra es que Dios no te lleve, pero te quedes aquí sin propósito. Y tú digas algún día, como Saúl: no, fíjese que yo fui rey de Israel y Dios estaba conmigo y Él me daba órdenes y yo tenía acceso a Samuel, y ahora, no, ahora ya Dios me desechó y yo tuve una buena relación con Dios, pero ya no la tengo. Eso es espantoso. Es la cosa. ¿Sabes qué? Esa es la cosa a la cual Pablo le tenía más miedo. Ven a 1 Corintios capítulo 9. Ya no vamos a regresar a Samuel hasta la próxima semana, pero 1 Corintios capítulo 9. Y quiero cerrar con este pensamiento, porque es la preocupación de Pablo. Pablo usa una analogía diferente, por supuesto. Es una analogía de carrera, de una carrera. Y dice en el versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? En este caso, como vas a ver, el premio tiene que ver con esta relación con Dios específica. El capítulo 10, si tú siguieras leyendo hasta el siguiente capítulo, va a explicar cómo los israelitas perdieron esa relación con Dios por no hacer lo que Pablo va a plantear aquí. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, o sea, los que corren en el estadio, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los creyentes, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, fíjate, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿qué dice? Yo mismo venga a ser eliminado. ¿Me voy al infierno? No, Pablo no tenía temor de irse al infierno. La preocupación de Pablo es que Dios le dijera: mira, Pablo,
Qué desobediente sos tú, ¿verdad? Y sos un testarudo. Te he dicho un montón de veces que tenés que cambiar. ¿Sabes qué, Pablo? Vamos a firmar el divorcio. Firmo el divorcio. Y sos eliminado. Y entonces contás de tu buena relación de otros años con el Señor. Eso es espantoso. Es la peor cosa que puede pasarle a uno. Es lo que te decía hace un rato. Para un creyente, una vida sin propósito termina siendo un infierno de lento sufrimiento. Que no te pase. ¿Dónde se para eso? Bueno, idealmente se para en el momento de la desobediencia. Pero todos tenemos a Saúl adentro. Y a todos nos cuesta conectar la desobediencia con las consecuencias. Pero no seamos testarudos, hombre. O sea, el problema de Saúl es que, habiéndolo confrontado, él dijo, no. Entonces Dios dice, ok, vamos a firmar el divorcio. Y ahí se termina todo. Que no nos pase. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y César nos va a despedir. Nos va a llevar por un proceso de toma de decisiones esta mañana. Señor, queremos agradecerte por tu palabra y gracias por hablarnos de la manera que lo has hecho. Gracias por el recordatorio y por mostrarnos, Señor, quién tú eres. Gracias, Señor, por esta mañana, de darnos la oportunidad de poder ajustar nuestra vida a lo que tú mandas y a lo que tú ordenas. Como acabamos de escuchar, no deseches a Dios para que Él no te deseche. Y esta mañana es la oportunidad para ti que reconoces que en tu vida has estado lejos de Dios. Para ti que reconoces que todavía no tienes una relación con Dios. Si ese es tu caso, esta mañana yo quiero animarte a que no te vayas sin Cristo en esta mañana. Yo quiero invitarte a que puedas dar este paso de recibir a Jesús en tu corazón. Dios está esperando por ti. Él no te quiere desechar. Al contrario, Él está esperando por ti para que los propósitos de tu vida se cumplan según lo que Él ha establecido. Si tú esta mañana quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo quiero guiarte en palabras de oración y quiero invitarte a que, sin decir nada en voz alta, sino ahí donde estás sentado, desde lo más profundo de tu corazón, tú le digas al Señor: gracias, Señor, por hablarme en esta mañana. Reconozco, Señor, que he estado viviendo lejos de ti. Pero hoy, Señor, quiero invitarte a que vengas a mí. Abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Quiero recibir esa vida nueva que tú me ofreces, Señor. Quiero volverme obediente a ti y a tu palabra. Te pido, Señor, que me cambies. Te pido, Señor, que me transformes y que me ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Me entrego a ti. Lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón.
Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God